Madrid, 11 de marzo. En plena hora punta hacen explosión 10 bombas en varios trenes de cercanías. Más de 200 personas pierden la vida y hay 1.600 heridos. El gobierno español acusa de los atentados a ETA, aunque cada vez hay más indicios de que se trata de un ataque islamista. En una papelera se descubre un vídeo de los presuntos autores materiales. Los investigadores lo consideran auténtico. Todo indica que se trata de una acción de la red terrorista de Al-Qaeda. El hombre más buscado del mundo. Da igual que esté vivo o muerto. Ya hace tiempo que un sinnúmero de seguidores administran su cruento legado. Es todo un mito del terrorismo moderno, un peligroso ejemplo para jóvenes fanáticos en todo el planeta. Fanático islamista, vengador de los pobres o antiguo mercenario de Estados Unidos. ¿Quién es Osama Bin Laden? Arabia Saudita. Todo es desierto, hoy como ayer. La ordenación social del Estado se basa en la ley coránica, tanto ayer como hoy. Arabia Saudita, en el año 1378 del profeta, en el año 1957 después de Cristo, nace Osama Bin Laden, al parecer a solo 100 kilómetros de la Meca, en la ciudad portuaria de Chida. Es uno de los más de 50 hijos de su padre. Este era oriundo de Yemen. La madre se cree que era siria. La tradición sigue pisando fuerte, tanto ayer como hoy. Pero desde comienzos de los años 30, Occidente comienza a explotar las fuentes petrolíferas del reino, aumentando su influencia sobre Arabia Saudita. El padre, Mohammed bin Laden, aprovecha su relación de confianza con el rey Faisal, se hace multimillonario, se convierte en ministro y pronto será el principal constructor de todo el país. Su hijo, Osama, asiste a la escuela en 1968 en Beirut para cursar después estudios de arquitectura. A primera vista se trata de una carrera a la medida, un cuento oriental inmaculado y rebosante de parabienes. Arabia Saudita cuenta con una cuarta parte de las reservas conocidas de petróleo. El cártel de la OPEP dicta los precios y divide al mundo. Osama Bin Laden tiene una infancia de millonario y no de revolucionario. Es una persona muy contradictoria y para entenderla hay que aceptar esas contradicciones. Vive y financia sus actividades mediante unos ingresos que a la vez son responsables de esa pobreza mundial que hoy día le parece inaceptable. Quiere liberar su patria, un país santo, de los estadounidenses, pero en el fondo son esos estadounidenses los que, mientras viva, han actuado en este país e impulsado la riqueza de la cual él y su familia obtienen los ingresos. Riad, en la capital de Arabia Saudita, el clan de Mohammed bin Laden se convierte en toda una dinastía. Tras la muerte del padre en 1972, nada menos que 25 hijos se reparten el pingüe negocio en torno a la Casa Real Saudita. Una monarquía imbatible y partidaria de un islamismo ultraortodoxo. Y en ese mundo, Osama Bin Laden era uno de los más jóvenes. Por eso, no podía aún participar de todo aquello, aunque con la invasión rusa de Afganistán descubrió su campo de actuación. Con 23 años y con el título de arquitectura en el bolsillo, fue a Afganistán. Bueno, en realidad a Pakistán, y desde allí intentó organizar la Guerra Santa de los creyentes contra los infieles rusos y soviéticos. Se cuenta que a la edad de 16 años, poco después de la muerte de su padre, Osama Bin Laden se dedicó intensivamente al estudio de las enseñanzas del Islam. Aunque esto no deja de ser una especulación. A fines de 1979, las tropas soviéticas ocupan Afganistán. 10 años antes del fin de la Guerra Fría siguen funcionando las viejas reglas del conflicto este-oeste.
No se puede permitir que el otro bloque se quede con un solo metro cuadrado de más, por mucho que se excluya por completo una guerra abierta. Los Estados Unidos organizan la resistencia en el propio Afganistán. Es el comienzo de la red terrorista de Osama Bin Laden. Los Estados Unidos, Arabia Saudita y sus aliados aportan miles de millones de dólares y todo tipo de apoyo. Estados Unidos impulsó la fundación, financiación y difusión del movimiento internacional de la yihad, algo en lo que Arabia Saudita tenía especial interés. Miles de combatientes de la Guerra Santa siguieron esta invocación, entre ellos Osama Bin Laden. Para él era una ocasión única unirse con otros para combatir al comunismo ruso y ateo. Viaja continuamente entre el escenario de la guerra y la fuente del dinero, entre Afganistán y Arabia Saudita. Al frente, en las montañas del Hindu Kush, envía entre otras cosas bulldozers de su constructora. Un musulmán firmemente convencido de su fe, procedente de las mejores y más ricas familias, encuentra su vocación en el tablero de ajedrez de la política internacional. Financia la formación terrorista de niños y adultos, convirtiéndose en su ídolo indiscutible. Los que sobreviven se enrolarán 10 años después en las filas de la red terrorista de Osama Bin Laden. Se fue a Peshawar, montó una oficina en Afganistán y se dio cuenta de que el reclutamiento de los combatientes para Afganistán y la logística de aquella guerra ofrecían un aspecto miserable. Y precisamente allí es donde podía aportar su fuerza, esbozando proyectos y dirigiendo los mismos. Así fue como apoyó la lucha allí. El hecho de que aparezcan ciertas imágenes, de modo propagandístico, con la Kalashnikov en la mano, no significa que haya llegado a combatir. A pesar de que se dice que sí estuvo cerca del frente, encargándose de la logística, las trincheras y los búnkeres, organizando hospitales, así como la llegada de armas, munición y combatientes. Osama Bin Laden funda su propia organización, Al-Qaeda. Se enrola en las filas del Partido Islámico del afgano Hekmatyar y financia su sangrienta lucha contra los invasores soviéticos. Al mismo tiempo, Bin Laden mantiene contactos con todas las organizaciones radicales islámicas del planeta que lo apoyarán en la guerra de Afganistán. Los fundamentalistas argelinos y egipcios se unen a él. Entre ellos destaca Ayman al-Zawahiri. El líder de la yihad egipcia se ve implicado en el asesinato del presidente Sadat en 1981. Zawahiri seguirá en 1985 a Bin Laden a Afganistán. Los magnicidas de Sadat luchan como guerreros de Alá por la victoria del Islam y se convierten en portadores de aquel mensaje inequívoco. Occidente los deja hacer en la lucha contra los soviéticos. Osama Bin Laden tiene éxito. En 1989 se retiran los ocupantes soviéticos de Afganistán, pero dejan un régimen comunista en Kabul que no caerá hasta 2 años después. Osama Bin Laden ha cumplido con su deber. Afganistán desaparece de un plumazo del interés político internacional. El millonario saudita regresa en 1990 a su patria. Allí la Casa Real, claramente pro-occidental, tiene nuevos planes de guerra junto con Estados Unidos. Prosiguen los preparativos de la Guerra del Golfo que tendrá lugar en 1991. Osama Bin Laden ofrece su ayuda, pero esta es rechazada. El conflicto con Irak le queda bastante grande a Bin Laden. Tras la invasión de Kuwait por parte de las tropas iraquíes, los Estados Unidos estacionan un gran número de efectivos en Arabia Saudita. Tras su regreso a Arabia Saudita lo ensalzan como héroe, como vencedor. Pero en aquel punto tenía la idea de que tenía que combatir con la ayuda de Occidente al régimen prosoviético de Kabul. Y aquí es donde llega su decepción. Los estadounidenses se retiraron y lo mismo hizo la Casa Real Saudita, mientras que él pensaba que esa guerra había que continuarla hasta el triunfo definitivo de los afganos. Y esta decepción lo llevó por un lado a continuar la guerra por propia cuenta y riesgo, a la vez que le quitó de la cabeza la ilusión de que la historia del mundo le seguía los pasos. Todo ello tiene que haber supuesto una tremenda ruptura en su existencia.
Bin Laden se aparece de pronto como un rabioso defensor del suelo santo islámico y como un enemigo mortal de la Casa Real Saudita, una monarquía que coopera con los Estados Unidos. Exigimos la liberación de nuestro país de los enemigos. Nuestro país debe quedar limpio de estadounidenses. Dios Todopoderoso ha otorgado un instinto a todas las criaturas para expulsar a los intrusos. Incluso las gallinas tienen un instinto semejante. Si se toman en cuenta las exigencias de Osama Bin Laden, comparándolas con las aspiraciones de Occidente, no son en absoluto desatinadas. Él exige el fin de la corrupción en su patria, Arabia Saudita. Eso también es exigencia incluso del gobierno de Washington y de otros países europeos. Exige la retirada de las tropas estadounidenses de Arabia Saudita, algo que también exigen otros países. Pero la divergencia surge cuando exige un Estado religioso fundamentalista. 1991. Arabia Saudita se encuentra ante el dilema de una controvertida alianza. A nivel militar, los sauditas están del lado de los estadounidenses, pero a nivel religioso, del lado del Islam. La CIA no descubrirá hasta 10 años después que figuras claves del gobierno saudita, así como otros personajes influyentes, ya estaban financiando entonces diferentes organizaciones terroristas en Oriente Medio. Osama Bin Laden no es el único en criticar a los Estados Unidos y al ejecutivo saudita. Para el malestar de la Casa Real, su confrontación con la monarquía se convirtió en una auténtica crítica. Ello hizo que su situación fuera insostenible en su propia patria, por lo que se marchó al exilio sudanés. En Sudán creó una base de negocios propia, como si estuviera en casa. Se le brindaron posibilidades para construir un aeródromo, así como una gigantesca red de carreteras. De este modo pudo seguir obteniendo sus ingresos del negocio de la construcción. Pero su verdadero interés eran las enseñanzas de su maestro espiritual, Al-Turabi, un hombre que aspiraba a crear algo así como una internacional islámica, que es el nombre que se le ha dado en Occidente. Además, este hombre contaba con el apoyo de la élite política sudanesa. Osama Bin Laden se ha aprovechado sin duda de estos esfuerzos para apoyar cualquier tipo de acto hostil contra los estadounidenses en cualquier lugar del mundo. Go back to 1993. 1993, primer ataque al World Trade Center de Nueva York. Los responsables son veteranos de la guerra de Afganistán. Algunos de ellos habían emigrado a Estados Unidos y tanto este país como otras naciones occidentales, entre ellas Alemania, España e Italia, sirvieron como lugares de retirada para preparar nuevos actos terroristas, así como para proveer fondos destinados al movimiento de la yihad internacional. A comienzos de los años 90, este movimiento de la yihad comenzó su cruzada contra Occidente. En Sudán, Osama Bin Laden se siente como una araña en su red. Desde aquí tiende sus hilos. En un ambiente de marcada tradición islámica y rodeado de la pobreza norteafricana, impulsa la fusión de una hermandad del terror islámico. Esta se dirige tanto contra el mundo moderno de Occidente como contra el sistema corrupto de su patria. En 1994 le retiran la nacionalidad saudita y le confiscan parte de su patrimonio. Hay que saber que todos los extremistas, incluido el famoso Carlos, pasaron en aquel tiempo por Jartún, que por supuesto también era cita obligada de los servicios secretos occidentales. Aunque la idea de una internacional islámica procede de una generación, Al-Turabi nació en 1932, en la que los más jóvenes se alejaron de los extremistas, ya que cada uno de aquellos extremistas tenía sus propios planes. Unos querían luchar en Palestina contra Israel, otros querían combatir el régimen de Mubarak en Egipto, de modo que no era posible una unión islámica mundial, tal y como se la habían planteado algunos. Lo que sí es un hecho es que Osama Bin Laden podía coordinar proyectos internacionales. Das war ein Faktor.
En 1995, Bin Laden regresa a Afganistán. El combatiente de Al-Qaeda no tarda en sentirse en casa. Al parecer, su viejo compañero afgano, Hekmatyar, lo apoya con el dinero obtenido en el tráfico de drogas, y Omar, el líder talibán, le envía a sus rebeldes para que les dé una formación de terroristas. La legión de extremistas en torno a Bin Laden se convierte en un importante factor de poder en aquel Afganistán inmerso en la miseria. Él explota una situación de pobreza en este mundo, que en el fondo también se debe a él mismo, a Arabia Saudita y a Occidente. Esto es el hecho de que el precio del crudo ha sumido en la pobreza a los países del tercer mundo. Cuando Osama Bin Laden se marcha a Afganistán, se convierte en defensor de aquellos pobres. Por un lado, aquello significaba una huida, y por otro, un momento estelar, y es que en Afganistán quería crear un nuevo gobierno con los talibán, y estos talibán con su islamismo de la Edad de Piedra. Bueno, esto sería un insulto para la Edad de Piedra. Le pusieron en bandeja una situación en la que todo un aparato estatal le brindaba sus infraestructuras para la formación de terroristas. Für ihn bereitstand, die Infrastruktur zur Ausbildung von Terroristen zu stellen. Nosotros no hacemos diferencia entre la gente en uniforme y los civiles. Todos ellos son objetivos de nuestra guerra santa. En 1998, Osama Bin Laden anuncia sus planes en una entrevista. Junto con su mano derecha, al-Zawahiri, un viejo amigo, funda el Frente Islámico Mundial contra los judíos y los cruzados. Osama Bin Laden y al-Zawahiri llevan mucho tiempo preparando los atentados de su red terrorista. Siguen atentados con bomba contra instalaciones estadounidenses en Arabia Saudita. En 1998, ataques terroristas contra las embajadas de Estados Unidos en África Oriental. En el año 2000 contra el portaaviones norteamericano USS Cole, así como varios atentados más que coinciden con el cambio de milenio en Jordania y en la costa oeste de Estados Unidos. Los ataques son cada vez más numerosos, convirtiéndose poco a poco en toda una guerra. No se dan cuenta de eso ni los Estados Unidos ni los países europeos, aunque hay suficientes indicios. Los terroristas están muy bien organizados y financiados y tocan el corazón de Occidente con sus ataques suicidas. 11 de septiembre de 2001. Los ataques terroristas más salvajes de la historia marcan un punto de inflexión, tanto para las víctimas como para los terroristas. Desde hace decenios aumenta esta amenaza, pero solo ahora se empezarán a abordar las causas, por ejemplo, las diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres en unas culturas ya de por sí antagónicas. ¿Y los terroristas? Osama Bin Laden, el gran instigador, descubre pronto que el uso de la más moderna tecnología se convierte en un arma letal en la lucha contra la civilización de Occidente. Osama Bin Laden enlaza la amenaza terrorista y la tecnología. Ahora los Estados Unidos se las tienen que ver con aquellos espíritus a los que ellos mismos invocaron. Pero el intento de devolver el golpe con la más moderna tecnología no se antoja nada fácil. El adversario no se ajusta a las normas convencionales de la estrategia bélica. De este modo, Osama Bin Laden inaugura una nueva dimensión del apocalipsis. En la actualidad, los grupos islámicos actúan en 22 conflictos armados de Asia y África. Cada vez son más los focos de conflicto del planeta. Para más datos, en solo 5 generaciones se habrá multiplicado por 8 el número de musulmanes en la Tierra. El modelo de Osama Bin Laden ya hace tiempo que tiene un ejército de seguidores. La red del terror ha echado raíces en todo el mundo. Túnez, abril de 2002. Atentado con bomba contra una sinagoga de Yerba. Entre los muertos también hay turistas alemanes. El grupo terrorista Al-Qaeda se adjudica la autoría. Bin Laden y los suyos están mucho más establecidos en Alemania de lo que podría pensar la población. Osama Bin Laden ha dejado un claro reguero de sangre en Alemania.
Desde el World Trade Center han muerto más alemanes por el terrorismo islámico que en el ataque en sí. Hay más víctimas alemanas por Osama Bin Laden que por la RAF en todo su periodo activo. Lo que los alemanes ven como un terrorismo de los otros, como algo que no afecta a Alemania. Parece que el terror queda ya lejos. Bali, octubre de 2002. Casi 200 jóvenes turistas de países occidentales se convierten en víctimas mortales de un brutal ataque terrorista. Solo unos pocos son alemanes. Noviembre de 2002. Atentado contra un hotel de Mombasa, Kenia, y un avión israelí. Las especulaciones sobre la autoría conducen a Osama Bin Laden, pero ¿es realmente importante el hecho de que sea él el instigador de semejantes actos terroristas? Yo no creo que Osama Bin Laden sea una especie de mando supremo que ha ideado todas esas batallas. Lo que sí pienso es que a él le llegan ciertos proyectos considerados oportunos por su alto mando y que reciben apoyo financiero para su ejecución. Todos hemos sabido de las dificultades con las que se encontraron aquellos terroristas, aunque también hemos sabido que hicieron falta años de paciencia y formación, así como altas dosis de inteligencia para llevar a cabo semejantes ataques. Osama Bin Laden cultiva el mito en torno a su figura. En otoño de 2002 incluso aparecen ante la opinión pública vídeos de los terroristas del 11 de septiembre. De tiempo en tiempo sale a la palestra con nuevas amenazas, como en febrero y octubre de 2003. Hoy día basta con que actúe como figura simbólica. Los futuros terroristas de todo el mundo le siguen los pasos, y no solo los que proceden de los arrabales del tercer mundo. Algunos también proceden del viejo continente. Esto es al menos lo que temen los expertos de seguridad alemanes. Nosotros reaccionamos a las acciones de los terroristas, no actuamos, no nos ponemos en su lugar. Tenemos un problema de percepción, ya que nos orientamos en base a los ataques que han sido, en vez de anticipar lo que podría venir. El próximo terrorista podría ser rubio, con ojos azules y mujer, una musulmana de Uzbekistán, una situación desconocida. Y los datos con que contamos no concretan un lugar, de modo que las autoridades del lugar donde se está gestando el atentado no están preparadas. Además, el terror se reorganiza constantemente. En Irak aumenta el temor de que muchos de los atentados hayan sido perpetrados por terroristas internacionales. Así, el Servicio Alemán de Inteligencia advertía a fines de septiembre de 2003, Irak podría convertirse en centro del extremismo islámico y de la Guerra Santa. Una serie de atentados con bomba estremece Casablanca, la ciudad portuaria marroquí. Los ataques llevan la firma de terroristas islámicos. 45 personas mueren, la mayor parte en el Centro Cultural Español. Marruecos como bastión de la red terrorista Al-Qaeda. En noviembre de 2003, 2 oleadas terroristas estremecen Estambul. Una organización terrorista turca vinculada a Al-Qaeda se declara autora de los hechos. Turquía no sale de su asombro y en Alemania no deja de plantearse la pregunta de si las medidas de seguridad se ajustan a los datos con que cuentan las autoridades. De haberle preguntado al ministro turco del Interior la víspera de los ataques si las medidas de seguridad eran las adecuadas, habría dicho que sí. El resultado lo conocemos. Las fuerzas de seguridad tienen identificado el núcleo islámico de Alemania. Pero ¿qué pasa con todo ese ámbito oscuro? Esto me preocupa. Tenemos que transmitir a la población alemana el mensaje de que podemos contar con atentados y que de hecho no hay manera de evitarlos. Madrid, 2004. El terror llega, esta vez, al corazón de una capital europea. La pista conduce enseguida a Marruecos, a los terroristas suicidas de Casablanca. Los primeros indicios señalan a Al-Qaeda, pero todavía no hay pruebas. Los terroristas islámicos llenan de miedo y horror al mundo. Bin Laden, da igual que esté vivo o muerto, la sola mención de su nombre deja un reguero de sangre.